Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Saludos en el nombre de Jesús a todos, fortaleza del Señor y la paz de Dios por encima de todo. Gracias le damos a Dios por su Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, que nos lleva de la mano. Yo no sé usted, pero yo le di gracias a Dios a cada rato por el Espíritu de Dios. Porque vamos a estar estudiando acerca en Génesis capítulo 3, terminamos la caída del hombre y vamos a ver un suceso con Caín y con Abel. Y vinculo a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque usted se va a dar cuenta que en esta historia lo que pasa y como Dios reacciona, usted dice, pero ¿qué no se supone que sea así? La benevolencia y la gracia de Dios y la misericordia de Dios se excede a unos puntos que cuando lo vayamos a estudiar usted va a ver unos puntos muy interesantes y usted va a poder ver la obra de Dios en su misericordia, en su amor, en su ternura, en su cuidado y en unas realidades que normalmente nosotros no vivimos en este planeta. Así que me van a ver que estoy usando la camisa de Centro Cultural Cristiano C3, la iglesia de Arizona, cuyos pastores Marilyn y Carlos pastorean. Yo estuve por allá en noviembre, la pasamos espectacular y me acuerdo cuando tuvimos el domingo, la presencia de Dios se derramó de una manera impresionante y Dios hizo una obra preciosa en esa iglesia. Así que un saludo a los de C3, a todos los hermanos allá que conocí y a la pastora y al pastor. Marilyn, un beso, un abrazo. Y a Carlos, mi amigo mexicano, que lo quiero y lo amo un montón. Vamos a buscar en Génesis capítulo 3. Seguimos en Biblia 101. Y cada vez que voy a empezar, pues explico un poco por qué 101. Y que cuando usted va a la universidad y usted va a agarrar una clase, las clases empezando es la 101, la clase más básica, después sigue la 102, la 103, y quise hacerlo así, de una forma que te pueda llevar de la mano. Una de las razones por la cual estamos haciendo este estudio es porque el Señor me dijo, explícale, enséñale, porque hay muchas personas que están en la iglesia, que llevan años en la iglesia, y cuando van a leer la Biblia, dicen, no sé, la leo, pero no la entiendo, no la leo, pero no sé cómo acomodar esto, cómo entender aquello y cómo conecta Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Estamos haciendo estos estudios para ayudar, para llevarte de la mano y para poder profundizar un poco acerca de la palabra del Señor. Usted va a ver que yo no estoy entrando en profundidades así como significado en hebreo o estoy entrando acerca de significados profundos, sino estoy tratando de llevarlos de la mano como una clase 101, explicando por encima. A veces tocamos un poco el Nuevo Testamento y después viramos para atrás, pero es para que usted pueda ver lo básico. Siempre hago el hincapié que la palabra del Señor tiene diferentes niveles de profundidad. Los judíos explican que la palabra de Dios es como una cebolla. Usted le quita una capa y debajo queda otra más profunda, y mientras usted le va quitando una capa hay otra más, hay otra más, hay otra más. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces nosotros podemos leer un versículo hoy y de momento lo leemos dentro de 2 semanas y tiene un prisma diferente, un color diferente, y nos ayuda a poder entender por qué es eterna la palabra de Dios, porque fue dada por el mismo Dios que es eterno. Y lo había explicado anteriormente. Si usted es perecedero y usted escribe, la palabra de usted va a ser perecedera. A los tiempos suyos, después que vengan tiempos modernos, pues puede ser que caduque. Pero cuando Dios habla en la eternidad. Dios habla en la realidad de su reino, en lo eterno, y su palabra es eterna. O sea, vamos para Génesis capítulo 4
y discutimos ya de que Dios había sacado a Adán y Eva del huerto del Edén. Ahora el hombre se encuentra fuera del huerto, o sea, en el planeta, está labrando la tierra, espinos y cardos le están saliendo, el hombre está sudando con el sudor de tu frente, la mujer pare y cuando pare le duele mucho. El hombre está viviendo las consecuencias del pecado y viviendo las consecuencias de haber fallado a las instrucciones de Dios. Ahora, nótese que el hombre no fue fulminado. El hombre no fue fulminado, no fue muerto al instante, sino que la muerte entró en escena y hay un deterioro, que lo quiere llamar molecular, celular, un deterioro en la carne, donde van a envejecer. Entonces aquí dice, Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín es el primogénito, Abel es el segundo. Y se va a ver que hay un oficio, cada uno tiene un oficio diferente. Uno es pastor de ovejas y el otro siembra. Entiéndase que no hay más nadie en el planeta y los oficios empiezan a salir por primera vez. No habían pastor de ovejas antes, no habían otras cosas antes. Así que cuando empieza todo esto, vamos a ver algo muy interesante que tiene la palabra de Dios. Dice el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seríais enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Qué historia más terrible. Dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Esto es una historia básica. Dios bendiga mucho Marga y Marisol. Esta es una historia, yo desde niño la estoy escuchando y vamos a dividirla en pedacitos para que usted pueda entender las muchas cosas que están pasando aquí. Cuando el hombre cae, nosotros no entendemos, ¿verdad? En mucho concepto, cómo queda la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. En la iglesia nos dicen, cuando el hombre pecó, y lo dice la Biblia, fue destituido de la gloria de Dios, pero no fue abandonado.
Y muchas veces nosotros sin querer el concepto lo agarramos como un abandono y misericordia. Por lo tanto, yo quiero que usted vea que en esta historia, Génesis capítulo 4, Dios habla con el hombre parecido a como hablaba con el hombre en Edén. O sea, ellos escuchaban la voz. En Edén, Dios aparecía, se presentaba, se manifestaba. Ahora no se manifiesta, pero se sigue comunicando con los hombres por la voz. Hay mucha gente que dicen, yo le fallé a Dios, ¿verdad? Y se juzgan ellos mismos. Nosotros somos terribles, porque nosotros nos gusta sin querer. Cuando fallamos, nosotros mismos nos tiramos piedra, nosotros mismos nos juzgamos, nosotros mismos nos menospreciamos. Pero aún aquí, en la historia de la caída del hombre, Dios sí separa su gloria, pero no deja de atender al hombre, no deja de hablar con el hombre, no deja de dirigir al hombre. ¿Ves? Y entonces aquí está Caín y Abel, hermanos, que van a ofrecer sacrificio a Dios. Caín, como siembra la tierra, trae de lo mejor del fruto, y Abel trae de lo mejor de las ovejas. Cuando van a ofrendar, dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Caín y con desagrado, de Abel, y con desagrado la de Caín. Ahora, póngase a pensar en esa palabra. Si no había ninguna, ¿verdad? Si no había ningún tipo de interacción, ¿cómo es que hay agrado y cómo es que hay desagrado? Y cómo ellos saben que a Dios le agradó y cómo ellos saben que a Dios le desagradó. Sinceramente, había una comunicación y no había una lejanía total, sino que había un cuidado. Yo quiero que usted entienda, mamá y papá que me escucha, si usted tiene un hijo y el hijo lo traiciona a usted, ¿deja de ser hijo? No. Yo he hablado con mujeres que tienen hijos que han sido atados por la droga y el vicio los lleva. Y hasta le han robado, le han vendido los muebles, la televisión, le han vendido cosas, le han robado a su mamá y a su papá. Y aún con todo y este desastre que pueda hacer, mamá y papá siguen diciendo, eres mi hijo, quizás no lo quiero en la casa porque me va a causar daño, pero sigue siendo mi hijo. Entonces, nosotros sin querer, porque yo me he rodeado he nacido en la iglesia, he nacido en el evangelio, sin querer nos hemos topado con esta idea, este concepto de que cuando el hombre pecó, se fastidió y Dios lo dejó en el limbo y vamos a ver qué pasa contigo. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia no te dice eso. Hubo una guianza y hubo un trato. Entonces, cuando Dios ve la ofrenda de Abel, le agradó. Cuando ve la ofrenda de Caín, le desagradó. Caín se molesta. El semblante le cambió, la cara le cambió, no le gustó. ¿Usted ha visto a alguna persona cuando algo no le gusta? ¿Se le ve en la cara? Y hay gente que no se pueden sacudir las cosas fáciles. A veces hay que darle un día, 2 días o 3 días. Fue tan crítico que Caín no se pudo sacudir eso de encima. La ofrenda de mi hermano fue mejor que la mía. Y Dios le dice, ¿acaso si tú no hubieses hecho bien, no se te daría alabanza? Mira lo que dice el verso. Significa que habían unas instrucciones de Jehová. Y Caín decidió hacer lo que quiso hacer. Por eso es que Dios le está diciendo, si hubieses hecho bien, no se te hubiese dicho. Es que no lo hiciste bien, no seguiste instrucciones. Entonces, Dios le está hablando.
Hay gente que dice, si Dios me habla, yo cambio. No. Aquí Dios le está hablando a Caín y Caín no cambió. Caín se puso peor. Y Dios viene y le dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo sé lo que tú vas a hacer. Te molestó tanto que te va a enseñorear de él. Yo quiero que usted entienda esto, porque si Dios en su infinita misericordia le permite entender esto que voy a hablar, usted le va a callar la boca al enemigo, usted le va a cerrar el paso al enemigo en la ventaja que quiere tener sobre usted y sobre su familia. Aquí dice, Dios le dice, tú te vas a enseñorear de él. Cuando usted ve la maldición de Eva, que la leímos en capítulo 3, el verso 16, que al final dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después del pecado fue que el hombre se empezó a enseñorear de los hombres. Cuando usted busca en la creación en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, Dios le dice al hombre, te vas a enseñorear de todos los animales, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está en el agua. Pero Dios no le menciona, te vas a enseñorear de los hombres. En la buena voluntad de Dios, en el principio, cuando todo se creó, Dios nos creó a nosotros para que nos enseñoreáramos de toda la naturaleza de Dios, menos de los hombres. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando entra el pecado, entonces Dios le dice a la mujer, Él se va a enseñorear de ti. Cuando entra el pecado en Caín, entonces Dios le dice, tú te enseñorearás de él. Porque la conducta que trae el pecado es para enseñorearse. Mas el evangelio de Cristo no es para enseñorearte del hombre, sino es para manejar el reino de los cielos y ver a los hombres como hermanos, como amigos hacia el reino de los cielos. Jesús le dijo a los apóstoles, en los reinos los reyes ponen gente debajo de él para que gobiernen con él y gente debajo de ellos para que le sirvan. Dice, en mi reino no va a ser así. En mi reino ustedes sirven y no van a esperar a que les sirvan. Jesús, a través de su evangelio, está trayendo redención. Y redención significa volver de nuevo al original, redimir. Algo se perdió, lo encontraste y lo pusiste en el mismo lugar. Algo tenía un título, algo tenía una posición, una persona tenía un cargo, la persona se fue y cuando regresa tú lo pones de nuevo, le das una restitución en su lugar. Redención es traer de nuevo al hombre a donde él pertenece. Y esto es algo formidable. ¿Por qué? Porque el pecado que trae junto con su manifestación, las obras de la carne, que traen inseguridad, que traen miedos, que traen una serie de sentimientos que a la gente no le agrada, y si a mí no me gusta, esto tiene que cambiar. El Evangelio de Cristo trae dominio propio, Espíritu Santo, fortaleza, guianza, identidad. Y aquí cuando Caín peca, Dios empieza a definir
la actitud del hombre por causa del pecado que vive dentro de él. Ay, Señor amado, escuche esto. No lo definió Satanás. Escuche bien. La luz y las tinieblas. La diferencia entre una cosa y la otra la define Dios. La manifestación de la luz y la separación de las tinieblas la define Dios. Y la manifestación y la ejecución del hombre en la tierra, aún en su pecado, Dios lo define. Usted no ve a Satanás en ningún lugar. Esto cambia la mentalidad que tienen muchas personas en la iglesia. ¿Por qué? Y lo voy a decir. ¿Qué hace la gente en la iglesia peleándose por ministerios cuando el hombre pecaminoso se quiere enseñorear de los hombres? Pero el hombre que anda en justicia reina junto con ellos. Santo Dios. Y usted va a decir, hey, esa fue dura. Y yo te voy a decir, yo no me estoy inventando eso. ¿Usted sabe por qué yo no me estoy inventando eso? Porque yo fui criado en el Evangelio y yo cometí el error. Yo cometí el error de llegar a pensar de que si yo tengo un llamado de evangelista y el otro tiene otro llamado de evangelista y aquel tiene otro llamado de evangelista, vamos a ver quién llega primero. Esto no es una competencia. Hoy yo estuve en el grupo de adoración, entonces en el grupo de adoración la gente a veces se le puede subir a la cabeza lo que son y empiezan a decir, no, nosotros somos los que a través de la adoración la gloria de Dios desciende y si nosotros no preparamos el momento del altar, el pastor no va a poder predicar bien. De verdad. Ahora nosotros somos mayores que el Espíritu Santo. Y tenemos un plan más perfecto que Dios. Este asunto con Caín tiene que ver mucho con lo que somos nosotros. No me canso de ver en diferentes lugares, en el trabajo, en la escuela, no me canso de ver la actitud de los hombres. Cuando alguien en la escuela, vamos por ahí, un muchacho en la escuela, una muchacha en la escuela, hace las cosas correctas, hace las cosas bien, y se levantan otros que no hacen las cosas bien, pero quieren impresionar y buscan enseñorearse y pisar al que lo hace bien. Esta historia no cambia. O usted está en el trabajo, usted es una persona honesta, usted es una persona recta, usted es una persona que llega a tiempo, usted es una persona que no falta al trabajo, usted es una persona que no miente, y de momento a alguien le está malo de que usted sea recto y de que usted sea justo, y vamos a ponerle el pie y vamos a ver cómo lo trasquilamos, y lo botan. Esto no es diferente. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra a los hombres, la inseguridad, la inestabilidad, la prepotencia se dispara y solamente aquel que busque genuinamente la justicia, que busque genuinamente lo correcto y se pare delante de Dios y le diga, Dios mío, revélame y ayúdame, ese queda en justicia. Los demás se corrompen. Y aquí tenemos la historia de Caín y Abel, que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque Caín mató a Abel. Pero ¿cuánta gente han trasquilado la carrera política del otro, la carrera del trabajo del otro, la carrera del estudio del otro? ¿Cuántas personas lo han hecho? Y aquí te está presentando Dios. Ahora yo quiero que usted vea esto. Y lo voy a decir como dice mucha gente. ¡Qué malo era Caín! ¡Qué malo! Mire mi hermano, la actitud que hizo mala. Pero usted no se ha puesto a pensar
¿De qué se fue el primogénito de Adán? Habrán en el planeta Tierra una gran parte de esta descendencia de Caín aquí. No miren la descendencia, mira el pecado. Cuando Dios habla con él y le dice eso, hasta ahí llegó. Se fue molesto y después pasó un tiempo y le dijo Caín al hermano, vamos al campo. Y lo mató. Lo mató violentamente porque dice más adelante que la sangre de Caín, la sangre de Abel, hablaba para que se le hiciera justicia. Derramó su sangre. Lo mató. Jesús dijo, no es aquel que se acuesta con la mujer que no es la de él, que adultera, sino que también el que desea en su mente y en su corazón ya adulteró con la mujer. O sea, no es aquel que mató a alguien que es el asesino, sino también el que piensa en su mente y baja su corazón el matar a alguien. A mí me fascina cuando mi papá está predicando y dice, hay muchas personas que deberían de estar presos, pero nunca se atrevieron a hacer lo que tenían en su corazón. Porque cuántos asesinos en el corazón hay en la calle, como no han matado a nadie físicamente, pues no hay que meterlos presos. Pero ¿cuánta gente ha deseado que otra persona muera? No lo hacen por las consecuencias. Por eso es que escuché esto, cuando yo leo la historia de Caín, yo digo, yo pude haber sido Caín. Elías, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es bien sencillo. ¿Alguna vez usted ha ido a una iglesia y la ofrenda que usted trae es una porquería? Y el hermano que está al lado suyo trae una ofrenda buena. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de actitudes. Estoy hablando de deseo de corazón. Y cuando estamos en el templo, que usted sabe cuando usted viene con las baterías empty y arrastrando el cuerpo hacia la iglesia. Y si alguien lo mira mal, usted, si le puede quitar el oxígeno, se lo quita. Y entra a la iglesia y usted sabe que lo que usted da no es bueno, pero pues aquí eso es lo que hay. Pero cuando usted mira para el lado y dice, mira para allá está el hermano, allí en bendición, allá gozándose con Dios, en caso esté nada. Allá viene Dios y lo toque, yo quedo igual. ¿Que acaso no es parecido a Caín? Ay, si fulano se fuera de la iglesia, yo tuviera tanta alegría. Yo no estoy diciendo esto para juzgar, yo estoy diciendo esto para que usted vea algo, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Y estamos en Génesis capítulo 3, el verso 9. Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? O sea, enfático. Nombre y el título y relación. Y él le respondió a Dios, no sé. Parece que obviamente era hijo de Adán y Eva. Entonces le tiró la respuesta para atrás. Le dijo, yo no tengo que estar velando por él. Ese no es mi trabajo. Mire cómo le habla. Refunfuñando, peleando. Si usted fuera Dios en ese punto, ¿usted fulmina a Caín? ¿Lo fulminaría? Yo conozco par de gente que lo hubiesen fulminado. Y Dios le dice, ¿qué hiciste? Y ahí que Dios viene y define algo que a nosotros se nos hace difícil poder entender.
Dice en el 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escuche esto. La sangre tiene voz. No lo estoy definiendo yo. Definiendo la palabra. Habla. Habla. Más adelante en la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y dice, clama a mí desde la tierra. Hay mucha gente que dice, tú sabes, tanta injusticia, tanta gente que han matado, tanta gente, toda la sangre que se ha derramado. Clama a Dios y Dios escucha. Y Dios hace justicia. El problema es que la justicia de Dios no es como la suya ni como la mía. Nuestra justicia puede ser cruel, nuestra justicia puede ser un poco tirana. Porque hacer una justicia inmediata nosotros podemos destruir vidas y generaciones. Nosotros muchas veces somos tan ciegos que las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos solamente por el hoy. No por el mañana, no por dentro de 10 años, no por dentro de 100 años, no por lo que va a cosechar nuestros nietos o nuestros bisnietos, sino por lo que yo estoy viviendo. Mas Dios en su justicia, cuando Él hace las cosas, las hace viendo el futuro, las hace viendo las generaciones más adelante, las hace viendo de tal manera que el hombre pueda conocer algo de Él, que para nosotros en nuestra vida pecaminosa se hace imposible casi poder entender. Entonces en el 11, Dios maldice a Caín. Dios maldice a Caín. Maldito seas tú de la tierra. Y este diálogo se pone un poco intenso, pero a la misma vez usted se rasca la cabeza y dice, ¿por qué? Yo estaba escuchando a un pastor predicar y decir este ejemplo, un ejemplo fuerte, impactante. Él dijo, si usted sale de la iglesia y usted llega a su casa y cuando está llegando a la casa se da cuenta que hay alguien dentro de la casa que está masacrando a su familia, la está matando vilmente. Cuando usted abre la puerta, está matando a la última persona que tiene aliento en la casa. Y usted viene y lo aprende y llama a la policía lo lleva arrestado, la comunidad queda grave, mal, por todas estas cosas que están pasando. ¿Cómo es posible que un hombre entra y mata a los hijos, a la esposa o al esposo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hizo eso? Y cuando usted va a juicio, usted está sentado con su abogado y el otro está sentado, el asesino está sentado con el abogado de la defensa, y detrás de usted sentado está toda la comunidad indignada, esperando que ese hombre lo metan preso. Y de momento el juez viene y diga, todos los cargos y todas las cosas que usted ha hecho han sido probadas, han sido redactadas y la evidencia es en contra de usted. Y que el juez diga, pero conforme a mi benevolencia y a mi misericordia y a mi amor, yo lo voy a exonerar. Lo voy a dejar libre. Dígame, ¿cómo usted se sentiría? ¿Cómo se sentiría la comunidad? Devastada. ¿Cómo hablaría la comunidad del juez? Dirían, eso es un juez injusto, deberían de sacarlo de ahí. Se escribirían cartas al Departamento de Justicia, se hablaría con el Congreso, se hablaría con tantas personas para que lo destituyeran. Porque el juez acaba de perdonar, exonerar a un delincuente, a un asesino, a un malévolo.
Eso no cabe en la mente de nadie. Mas, sin embargo, Dios envió a Jesús, a su Hijo, su único Hijo, para que viviera entre los hombres. Y cuando llegó el tiempo, a Jesús lo prendieron, lo bofetearon, lo latigaron, le dieron con puños, le dieron con palos, le pusieron una corona de espinas, lo destruyeron. Y cuando Él estaba en la cruz, Dios Padre agarró la maldad de usted, la maldad mía, los pecados de los asesinos, de los transgresores, de los violadores. Lo peor del mundo, lo más asqueroso del mundo, se lo tiró encima a su Hijo. Para que su Hijo se convirtiera en la escoria más grande que existía sobre la faz de la tierra. A Jesucristo se le pusieron encima los pecados de Adán, de Eva, de Caín, hasta la generación de él. Y se le tiraron encima todos los pecados de aún de los que no habían nacido, de nosotros y hasta los que vienen. Y Jesucristo se convirtió en una pelota de pecado desagradable, en lo más vil y lo más menospreciado, en lo más asqueroso que existe sobre la faz del planeta. Y Él no tenía culpa. Y Él no tenía culpa. Entonces el Padre, al hacer eso con su Hijo, entonces me otorga a mí y a ti salvación. Dígame si hay una justicia humana en eso. Dígame en qué planeta, en qué país, en qué continente esto hace sentido. Nadie hace eso. Pero la justicia y la misericordia y el amor de Dios excede el conocimiento humano y perdona al más vil. Porque Jesús pagó el precio. Por eso es que cuando la gente viene y me dicen, yo no merezco que Dios me ame, yo digo, no, ni yo tampoco. Yo no lo merezco. Yo no he hecho nada que sea equitativo para ganar la salvación. No hay obra filantrópica. No hay descubrimiento que usted pueda hacer. No hay donación de órganos que usted dé. Usted puede dar todo lo que usted tiene, pero eso no da para ser salvo. Porque todos nosotros estamos llenos de pecado. Juan, el apóstol, cuando escribe la primera carta de Juan, dice, amado, si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Porque Juan está hablando de la naturaleza carnal. Todos nosotros hemos pecado. Aquí el que me diga a mí, no, yo soy recto, yo soy justo, yo te voy a decir, no eres digno. El único que te hace digno es el Señor Jesucristo. Porque Él pagó por tu vida, por tus pecados, por tus iniquidades, por tus truanerías, por tu maldad. Él lo pagó en la cruz de Calvario y tú fuiste comprado a precio de sangre. Elías, ¿y qué tiene que ver esto con Caín? Que cuando Dios está bregando con Caín, Dios está mirando
la crucifixión de su Hijo. Y la gracia de su Hijo, el sacrificio de su Hijo, empezó a hacer efecto desde Génesis capítulo 3. Si usted puede entender eso. Porque Dios no mira como los hombres. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, cuando venga, esta te va a herir en la cabeza, te va a matar. Y tú la vas a herir en el calcañar. No sé si usted puede entender, pero el hombre peca y al que se le da sentencia de muerte es a la serpiente antigua, no al hombre. El hombre pecó de muerte y al que se le da la sentencia de que va a dejar de existir es a Satanás. No sé si usted lo ha visto, pero la gracia de Dios está presente. ¿Cómo va a ser? Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Me va a perdonar que viene por ahí una motora y tengo a mis perritas locas por ladrar. Yo espero que se controlen. Vivimos en campo. Yo vivo en un campo en San Germán. Y estas cosas pasan. Estamos en vivo. Y yo quiero que usted vea esto porque esta historia te lleva a una realidad que a nosotros no podemos entender. Te la voy a explicar un poco más. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él muere por los pecados del ayer, el pecado de hoy y los pecados de mañana. Significa que usted no había nacido, y a Él le echaron la culpa de la mentira que usted le pegó a su papá y a su mamá para escaparse de el jobo que tú hiciste al colmadito, que te llevaste unos chicles y otro se llevó un dinero del banco, de la infidelidad que tú hiciste o de el atraco que tú hiciste o la muerte que tú le provocaste a una persona o la traición que tú le hiciste a una persona antes de que tú le hicieras, se le tiró encima a Jesús. Tu maldad en esencia, tu maldad, lo peor de ti, se le tiró encima a Jesús para que Jesús pagara el pecado. Y si usted me dice a mí, yo no puedo vivir con lo que yo he hecho, yo le voy a decir, Jesús pagó el precio y vivió aún con lo que tú hiciste. Imagínate, y me voy a poner de ejemplo a mí. Imagínate que yo hice 40,000 pecados diferentes. 40,000. Vamos a poner un número. Algunos, como dicen, mentiritas piadosas, otras mentiritas grandes, algunos pecados pequeños, algunos pecados medianos, algunos pecados grandes. Una persona hizo 40,000. Ahora multiplíqueme eso por todas las generaciones y todas las personas que han vivido en el planeta. ¿A cuántos trillones de personas estaríamos mencionando? Y todo eso encima de uno. Cuando Dios está hablando con Caín, Dios fue el que hizo el plan de salvación. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que antes de la fundación del mundo, Él hizo el plan de la salvación. Cuando estaba bregando con Caín, estaba bregando con un alma que Él no quería que se perdiera. Caín acaba de matar a Abel. Él necesita que lo fulminen. ¿Alguna vez tú has amado? ¿Alguna vez tú has amado algo que le perdonan lo que sea? No por su existencia al presente, sino por su existencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aquí viene Dios y le dice a Caín en el 12, cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza. Los que son agricultores saben que hay ciertas cosas que se pueden cultivar y después hay que abonar, hay que echarle productos, hay que tirarle tierra nueva porque la tierra no te va a dar la misma fuerza. Y eso lo hizo Caín. Y entonces dijo, vas a ser extraño y vas a ser errante por toda la tierra. ¿Qué clase de sentencia? Hay gente que prefieren que le quiten la vida a que lo dejen en aislamiento. Por eso que la cárcel es un problema para muchas personas. Y en el 13 dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. No lo voy a poder soportar. No lo voy a poder hacer. Y él le dice a Dios, si alguien me ve, me va a matar. Te pregunto, ¿merecía que lo mataran? Elías éticamente no. Pero por dentro, sí. La justicia de los hombres es terrible. Sí, merecía que lo mataran. Sí. Él le está diciendo a Dios, me chavé, porque me pusiste maldito, maldijiste la tierra y me pusiste como extranjero, ahora me matan. Entonces Dios hizo algo que mucha gente no entiende. Lo preservó. El primer asesino sobre la faz de la tierra, y Dios le pone una marca, lo preserva y dice, si alguien lo mata, será 7 veces maldito. Ay, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es que Dios está sacando la cara por Caín? ¿Cómo es que Dios está defendiendo en una parte a Caín? ¿Cómo es que en una parte lo maldice, en otra parte lo bendice, en una parte lo tira a un exilio y en otra parte dice, que nadie lo toque? ¿Cómo es eso? Esto es bien interesante. Porque hay un plan detrás de todo esto. Una vez una persona me preguntó y me dijo, ¿por qué es que la gente mala vive tanto? Llegan 80, 90 años y la gente buena muere rápido. Y yo le dije, bueno, esa es tu percepción, porque no todos los malos duran mucho, ni todos los buenos duran poco. Pero le dije, tienes que mirarlo conforme a la misericordia de Dios. El que está bien delante de Dios, el que hace lo recto, el que hace lo justo, Dios no tiene problema en llevárselo. Pero el que está fuera de la voluntad de Dios, practicando maldad, haciendo pecado, y su sentencia es la perdición, Dios le extiende la misericordia para que no se pierda y pueda arrepentirse. La persona me dijo, wow, mira eso. No lo había pensado así. Y yo le dije, no, nosotros no lo pensamos así porque nosotros fulminamos a los malos y bendecimos a los buenos. Así somos nosotros. Ay, que el bueno viva para siempre y que el malo se desaparezca. Bueno, tú no tienes el corazón de Dios, tú tienes el corazón de un hombre. Entonces, dice que Dios le puso señal a Caín, estamos en el 15, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hay personas que me han dicho, ¿de dónde salió la mujer? La Biblia no dice que Adán y Eva tuvo una hija. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, y usted lo va a ver en Génesis, no se menciona el nacimiento de las hijas, se menciona el nacimiento de los hijos. Entonces, más adelante, cuando usted va a ver la genealogía de Adán, usted va a ver que dice, y tuvo hijas e hijos.
Entonces, ¿dónde sale esa mujer? Esa mujer es una de las hijas de Adán y de Eva, que se fue y se juntó con su hermano Caín y tuvieron hijos. Y usted va a decir, ay, qué escándalo, porque eso es entre familias, eso no se puede hacer. Bueno, en ese tiempo estaba la ley de Dios en donde lo mandaron a reproducirse y no había otra forma que si no fuera hermano con hermano y después primo con primo y después ya cuando la cosa fue extendiéndose, pues entonces ya en los tiempos de ahora no se permite que se casen hermanos o primos con primos por causa del inbreeding y las consecuencias que pueden salir deformidades y pueden salir anomalías. Si usted quiere buscar alguna anomalía, puede buscar en Google. Hay una tribu que se le llama los pies de avestruz en África. Hay una tribu que se llama pies de avestruz porque ellos lo que hicieron fue, como sociedad, se encerraron y se empezaron a casar ellos, entre ellos, y empezó a haber inbreeding, y al haber inbreeding, los pies de ellos se deformaron a tal punto de que parecían el pie de un avestruz porque tenían solamente 2 dedos gigantes o 3 dedos gigantes. Esta práctica se detuvo cuando ellos se dieron cuenta de la aberración que estaban haciendo y empezaron a casarse con personas de otras tribus para evitar esto. Y si usted busca acerca de inbreeding en Google, o en la plataforma que usted quiera buscar, se va a dar cuenta que esas cosas pasan. Por eso es que hoy en día pues, no se casa hermano con hermano ni primo con primo. Pero cuando empezó la creación de Dios, no había de otra. Tienen que casarse hermano con hermano y primos con primos. Así que Caín tuvo la bendición de poder dar y tener hijos. Y pudo construir una ciudad y después se menciona que pudo tener más hijos. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un ladrón? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un mentiroso? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a uno que mató a su hermano? ¿Cómo es posible? Porque Dios no ama como tú amas. Porque Dios no mira los propósitos como tú los miras. Porque la misericordia de Dios es mayor. Y con esto termino esta parte. Había un evangelista en Puerto Rico que se llamó, y está delante de la presencia de Dios, y se llama Guille Ávila. Guille Ávila predicó el evangelio por muchos años, pero en un momento de su vida, él tenía una hija, creo que tenía 2, no sé si más hijos, pero había una hija en específico que se había casado, y el esposo, tuvieron un altercado, el esposo perdió el control y el esposo la mató, la asesinó a puñaladas, la apuñaló muchas veces. Y esta noticia le llegó a Guille Ávila y como padre y la forma en que fue muerta y lo delicado del asunto, pues fue muy conmovedor y todo el mundo que lo conoció lamentó la pérdida y lamentó que él estuviera sufriendo por eso. Guille Ávila, como hombre de oración, se encerró y glorió a Dios. Y Guille Ávila pidió poder ver a su yerno en la cárcel. Se le concedió, y allá cuando fue a visitarlo, le dijo: yo te perdono y te amo en el amor de Cristo. Le presentó el plan de salvación, le presentó cómo Dios perdona los pecados aun cuando uno es un asesino, cómo Dios te ama aun cuando tú fuiste malvado y perdiste el control, cómo Dios te puede restaurar y puede hacer de ti una nueva criatura aun cuando tú hayas caído. El hombre se convierte y Ávila se gana esa vida para Cristo. Yo para ese tiempo conocí a personas de otras denominaciones. No eran pentecostales, no eran quizás evangélicos así. Y muchas personas cuando escucharon eso, y hablando de gente cristiana, gente religiosa de otras congregaciones, se quedaron atónitos. Porque decían: ¿qué hombre
¿Qué hombre va a la celda? El hombre que mata a su hija lo perdona. No solamente lo perdona, porque hay gente que dice, yo te perdono, pero que Dios haga justicia. Yo te perdono, pero allá Dios contigo. No, fue a perdonarlo, a darle el evangelio, y por lo tanto el hombre se convierte y él lo ayuda a restaurar su vida. La gente quedaron atónitas, no puede ser. Gille Ávila cree lo que predica. Eso fue lo que dijeron. Vive lo que predica. Oye, mucha gente se jamaqueó porque mucha gente dijeron, yo no hubiese hecho eso. Y estamos hablando de religiosos, pastores. Hermano y hermana que me estás escuchando, el evangelio es vivo, el evangelio es real, es verdadero. Esto no es una poesía linda, esto no es un cuento de camino que cuando quiero lo veo y cuando no, no. O cuando estoy dentro de la iglesia soy de una forma y cuando estoy afuera me defiendo porque, como decía una persona, yo ando con un bate debajo de la cama por si acaso si el ángel de Jehová se tarda en llegar. Se supone que el evangelio es tangible, es real y se viva como Jesús lo vivió. Ay, amado hermano, que Dios nos ayude y nos fortalezca para poder entender sus misericordias. ¿Tú hubieses hecho lo mismo con Caín? ¿O le hubiese puesto la marca del bullseye para que la gente lo acribillara y lo matara más rápido? Misericordia, misericordia y amor. Jesús dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman. ¡Wow! El amor genuino, el amor de Dios. Hermano, vamos a seguir estudiando esto en Génesis. Vamos a tocar otra parte. De momento vamos a estar brincando unos capítulos porque no vamos a agarrar capítulo por capítulo. Pero estos primeros 4 capítulos son muy esenciales para establecer unas bases y unos fundamentos en el cual la misericordia y el amor de Dios se extiende y se derrama ante los hombres. Y esa misericordia y ese amor no es muchas veces como el concepto que te presentan. Por eso es que estamos leyéndolo, para que tú puedas verlo y leerlo, de que Dios no es como los hombres, Dios es más misericordioso, más amoroso, más extraordinario, más justo. Oh, gloria al nombre de Dios. Así que sigan orando por este ministerio que nosotros tenemos varios proyectos corriendo. Sigan orando con el ministerio Misión Guarao, que siguen trabajando con los indígenas y con los guaraos, y hay unos proyectos que se están haciendo. Igual se sigue construyendo la casa misionera y hay otras áreas que se están tocando. Sigan orando por la iglesia de Cristo, porque sí se está haciendo el trabajo, sí se está manifestando, sí Dios está obrando, sí Dios está haciendo cosas grandes y esperamos verlas manifestarse. Sigan orando porque sí está Dios obrando y haciendo. Así que nos vemos el miércoles, el sábado que viene, así Dios lo permita, a las 7 de la noche. Bendiciones y que sigan de fiesta en fiesta con el Señor.